Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Escucha? ¿No? ¿Cuál es? ¿Quiere decir algo ahí? Gloria a Dios. Bueno, buenos días a todos. Dios les bendiga. Qué bueno que estén aquí. Le damos gracias a Dios porque en vez de estar haciendo otra cosa, usted ha decidido estar aquí hoy. Y eso es una de las cosas más importantes. Siempre que nos reunimos en mi casa, yo le digo a los muchachos, son muchos jóvenes, y yo le digo, en vez de estar haciendo otra cosa, usted está aquí. Y yo le doy gracias a Dios por eso, y le pido al Señor que les bendiga en muchas de las áreas de su vida por esa razón. Porque en vez de estar haciendo tantas cosas, el mundo está tan ocupado, especialmente los jóvenes, están ocupados haciendo tantas cosas, y se les olvida lo que es fundamental. Pero esos que van a casa no se les olvida. Y yo le doy a Dios la gloria por eso. Yo voy a comenzar orando para que el Señor pues, pueda abrir los corazones de cada uno de nosotros, para entender lo que Dios a mí me ha dado hace un tiempo atrás. Y yo llevo ya estudiando por aproximadamente, vamos a decir, unos 2 años. Pero decidí ponerlo en PowerPoint Presentation y demostrarlo para que las personas no solamente puedan ver, también puedan escuchar. Y lo hice de esta manera, es una manera diferente de predicación. ¿Está bien? Una manera diferente de predicación. Pero, por los años de experiencia que tengo estando al frente de las personas, me he dado cuenta que las personas aprenden de diferentes maneras. Unas aprenden tocando, unas aprenden viendo, unas aprenden escuchando. Y por eso es que lo hice de esta manera, sabiendo que vamos a estar hablando de muchas cosas que pueden ser un poquito. Usted tiene que concentrarse hoy. Y tiene que tomar nota. Porque el propósito de hoy es indiscutiblemente demostrar de que no hay ninguna duda de que Dios es real. Porque nos enfrentamos todos los días en el caminar, el día a diario, donde nos encontramos. Muchas personas le vienen a usted y le pregunta, ¿por qué tú crees en Dios? Bueno, porque yo creo, tengo fe. ¿Pero por qué tú quieres fe? Bueno, porque tengo fe. Pero para mí, dentro del ambiente que yo me encuentro, esa respuesta es un poquito vaga. Es un poquito vaga. Por lo tanto, me dediqué a estudiar en profundidad la razón por la cual yo mismo tengo fe. Y buscar evidencias que me puedan a mí ayudar a demostrar y a poder explicar un poco más allá. En un mundo que es totalmente racional, un mundo que ha dejado a Dios por el racionalismo. Entonces me dediqué a buscar todas esas cosas para llevarlo a profundidad en los corazones de las personas, para que el cerebro pueda cambiar y después del cerebro llegue al corazón y después del corazón se refleje en los movimientos, en los pensamientos, en las cosas que decimos como un espejo. Vamos a orar. Le damos gracias, Señor, en esta mañana porque tú eres bueno. Porque estamos aquí, Señor, no, Señor, porque estamos aquí y porque estamos aquí tú te haces grande, sino sí que estamos aquí, Señor, porque tú eres grande y añadimos, Señor, magnificencia a tu nombre. Tú eres grande, Señor, y lo sabemos. Ayúdame, Señor, a explicar esto, Señor, de una manera poderosa que quede, Señor, guardado y escrito en los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Bendice a cada una de las personas aquí, Señor, y termina lo que comenzaste empezando con las alabanzas. Que tu Espíritu se mueva a través de los oídos, abra los ojos y quita las escamas de los ojos, Señor. Que nos ayude a entender y a prepararnos, Señor, como cristianos, Señor, como soldados de Dios, para que cuando salgamos allá afuera estemos preparados, Señor, a cualquier cosa, Señor. A cualquier cosa, Señor. Te lo pedimos, Señor Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Utiliza, Señor, bien, Señor, que yo no diga absolutamente nada que tú no quieras decir. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Esto es una de las preguntas que yo me hice hace un tiempo atrás. Y ustedes están viendo ahí, dice, ¿por qué crees en lo que crees? Y puse un gran signo de pregunta. ¿Por qué creemos en lo que creemos? Para mí es fundamental. Porque la mayoría de las personas, de lo que yo he conocido, y también he tenido ejemplos de muchas personas que son cristianos por muchos años, que verdaderamente me han modelado a mí lo que verdaderamente es ser un cristiano. Pero yo como jovencito estaba confundido, que era verdaderamente lo que es ser un cristiano.
Un cristiano es ir a la iglesia, sentarse, entonces calentar la banca, salir de allí, entonces comenzar a vivir de la misma manera en la cual yo vivía antes. Es un dilema filosófico que existe dentro de cada uno de nosotros. ¿Cuánta fuerza yo tengo que tener siendo cristiano para moderar lo que Dios a mí me dijo que yo hiciera? Esas eran las cosas que yo me preguntaba. Y leía, hablaba con diferentes personas, buscaba diferentes libros y desarrollé esta pregunta: ¿por qué yo creo en lo que creo? ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha preguntado eso? ¿O a alguien alguna vez se le ha parado al frente y le ha dicho a usted: ¿por qué tú eres cristiano? Dame una razón por la cual tú crees que tú eres cristiano. Pasa para la próxima. Hay algunas cosas, miren bien ahí, hay algunas cosas que tienen que ser creídas para ser vistas. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Hay algunas cosas. ¿Cuántos de ustedes por mucho tiempo han leído la Biblia? Y cuando empezamos en el camino del cristianismo, de seguir a Cristo, leemos muchas cosas y tenemos muchas dudas en el proceso, y de repente con el tiempo nos damos cuenta que lo que leímos hace un montón de tiempo tiene sentido hoy. Porque nuestra fe va moviéndose progresivamente, Dios, mediante nuestra admiración a Jesucristo, y mediante esa admiración es mucho más grande hacia Él. Entonces hay una revelación mucho más grande por causa de la admiración que tenemos hacia Él. Pero hay ciertas cosas en el ambiente donde yo me muevo que las personas no creen. Cosas, y yo me pregunto, ¿pero cómo es eso? Si yo lo tengo delante de mis ojos, yo lo leo en la Biblia, veo las evidencias científicas, y no solamente esas evidencias arqueológicas, veo todas las evidencias a mí que verdaderamente ponen a las escrituras de una manera sólida. ¿Está bien? Pero para dar ese primer paso tiene que suceder un milagro espiritual. Ese milagro espiritual lo hace el Espíritu Santo cuando entra dentro del corazón de una persona en ese proceso de esa conversión, y las escamas de los ojos comienzan a salir del ser humano de tal manera que el hombre ahora comienza a ver lo que antes no podía ver. ¿Cuántos de ustedes pueden entender lo que yo estoy diciendo? Porque yo leía y hace 2 años atrás fue cuando verdaderamente, hace un año atrás fue cuando verdaderamente el Señor me abrió los ojos. Yo comencé a ver cosas que antes yo no podía ver. Yo dije que Dios me salvó 2 veces, porque verdaderamente fue un cambio interno profundo dentro de mi mente que me hizo no solamente ser más radical en el camino para demostrar en este tiempo que Jesucristo es cierto, y no tener dudas en mi caminar y ser inconsistente en el proceso de mi caminar. Dale al otro. La sociedad de hoy es totalmente crítica, tiene un pensamiento crítico. Como si ustedes ven ahí, dice conclusiones, dice intelectual, los problemas, criterios relevantes, preguntas, inteligencia, información. Hay tanta información corriendo por el internet. Hay tanta información, la gente se ha hecho mucho más inteligente con el tiempo, y con el tiempo se ha hecho mucho más inteligente en las cosas del mundo y menos inteligentes en las cosas de Dios. Y eso es una de las cosas que nosotros nos encontramos todos los días, y como es tanta la carga de tanta información incorrecta que existe, nosotros sufrimos por eso si no estamos solidificados bajo la roca, parados en esa roca, en ese fundamento sólido. Y entonces nos confundimos, comenzamos a hacer preguntas, vivimos una vida sin poder, vivimos una vida sin unción, vivimos una vida que no podemos levantarnos de las circunstancias en las cuales vivimos. Todas esas cosas, ¿por qué? No tenemos la verdad, y Jesucristo dice que conocerás la verdad y que te hará libre. Eso es importante y fundamental, que el cristiano cuando venga a la iglesia no solamente venga porque viene, sino que entienda la razón por qué viene, entienda la razón por qué adora, entienda la razón por qué hace las cosas que Cristo le dice, entienda la razón por la cual decidió entrar y mirar a Cristo como su Dios y Señor, entienda la razón por la cual este mundo, entienda el propósito por el cual está caminando, entienda cómo contestar preguntas, entienda todas esas cosas, porque si no, seremos cristianos inmaduros caminando por la vida, siendo atormentados y apedrados todos los días. Síguele. El mundo de hoy es reemplazado, si podemos ver, reemplazado a Dios.
por la ciencia moderna. Entonces, yo una vez estuve, yo creo que yo les dije a ustedes, cuando jugaba béisbol con mi roommate, tenía un degree, se me olvidó cuál era, si era científico, vamos a decirle, americano. Y un día él me vio leyendo la Biblia, estando yo en mi cama. Y cuando él me mira, él dice, ¿por qué tú lees la Biblia? Yo nuevecito, imagínese usted. Entonces yo estaba, silencio sepulcral. Pero después yo me decidí a decir, esa pregunta me duele. Esa pregunta me duele. ¿Cómo yo digo que yo soy cristiano y no le puedo contestar a una pregunta así a una persona en un momento determinado de su vida que puede cambiar su destino? Y decidí desde ese momento comenzar a estudiar bien profundo y pasar un tiempito, unos cuantos meses, y voy a donde al roommate y le dije, aquí está la contestación. Y viene con la contestación. Y él se me quedó mirando así. Para él era ilógica, ¿ah? Para él era irracional. Y entonces, como era irracional, me trajo algunas cosas, como él es bien racional, me trajo otras preguntas racionales para decirme, es que hay tantas incongruencias en la Biblia. Hay tantas incongruencias en la Biblia. ¿Cómo tú crees en algo que tiene tantos errores? ¿A cuántos de ustedes le han hecho una pregunta así? ¿A cuántos de ustedes no le temblarían las piernitas cuando vale en un momento dado le dice, ¿por qué tú crees lo que tú crees? Y mira que hay tantos errores. Y yo decidí salirme otra vez y irme otra vez a la Biblia y comenzar a buscar las incongruencias que él me estaba diciendo, y se las expliqué una por una. Él estaba más equivocado y Dios me estaba revelando algo que yo no sabía. Y ese hombre se sentó para atrás y empezó a buscar, ¿para qué hizo? Wow, eso es verdad, espérate, déjame buscar otra. Y empezó a buscar todas esas cosas, pero nosotros tenemos toda esta ciencia moderna, la data, las hipótesis, los research que la gente hace, todas estas cosas se paran. Mientras más conocimiento, escuché un predicador decir una vez esto, decir, es más fácil explicarle el plan de salvación a un niño. Ellos lo creen. Un niño te mira y tú le dices, Dios es grande y soberano. Y él dice, wow. Un niño es así, pero dice de los muchachos de college. Para un muchacho de college en la universidad, dile, Dios es grande y soberano y controla todo. Película está más loco que... ¿Él está viendo? Que mientras más conocimiento en esta ciencia nosotros tenemos del mundo, está poniendo muros y escalones en la mente de los seres humanos, y nosotros como cristianos deberíamos ir preparados para combatir todas estas cosas que están sucediendo. Mire bien, ya otra vez. Mire lo que dice en Lucas. Yo creo que usted va escribiendo todo esto. Yo voy a tratar de sacarle copia de todas estas cosas en algún momento para dar, si usted se lo lleven y hace nota y hace su propio estudio. En Lucas capítulo 1, del 1 al 4, búsquelo y dele ahí. Y pase un checkmark para que usted entienda. Yo una vez estaba sentado con una persona en mi trabajo, le empiezo a hablar, me pregunta de Dios, yo le digo, pero es que es bien difícil creer todas estas cosas, bien que yo tengo un pensamiento bien difícil de entender, y yo, tranquilo, se supone que lo tengas, se supone que tengas esas preguntas, las tienes que tener. Mira lo que dice aquí, Lucas 1, del 1 al 4, muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Esto lo dice Lucas, ¿está bien? Muchas personas. Dice, se valieron de los informes que circulaban entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Si ustedes ven ahí, dice que se valieron de los informes que circulaban entre nosotros, dados por testigos oculares. La fe, usted va entendiendo, viene. Y las cosas que usted ve escritas en la Biblia vienen, ¿por quién? Por testigos oculares. Y yo me dediqué a buscar qué palabra sale de la palabra testigos oculares. Yo estoy utilizando la nueva traducción viviente, ¿okay? Y la palabra en hebreo dice autoptes, que significa viendo con tus propios ojos. Son los hombres, por ejemplo, como Mateo, Lucas, Juan, todos esos hombres que escribieron y ellos vieron con sus propios ojos a Jesucristo caminar. No es que ellos soñaron de Él, no es que ellos hicieron esto. Ahora mismo, si nosotros vamos a una universidad
y buscamos un historiador y le preguntamos a un historiador acerca de Alejandro el Grande, ellos nos pueden hablar de Alejandro el Grande con todas las cosas que tenemos de historia, que nos pueden hablar de las cosas de él. Pero cuando vamos a una persona en la calle y le preguntamos de Alejandro el Grande, ellos lo creen. Alejandro el Grande sí fue tremendo. Pero cuando vamos a donde una persona y le preguntamos la historia de Jesús, y dicen, no, eso es mentira. Y si él no existió, pero espérate un momentito. Espérate un momentito. Alejandro el Grande y la historia de Alejandro el Grande fueron escritas aproximadamente unos 300, unos 500 años después de que él existió. Pero estos individuos oculares que vieron a Jesús escribieron ¿cuántos años después? ¿Quién me puede decir? Muchos de los libros de la Biblia. Aproximadamente 52 años después. Escribieron 60 y pico de años después. Estamos hablando de que si los historiadores escriben cosas de personas que hoy nosotros creemos como Alejandro el Grande y todas estas cosas 100 años después, aproximadamente 200 años después, 300 años después, 400 años después, 500 años después de su existencia, ¿cómo entonces las personas dirán que historiadores que vieron algo y lo vieron aproximadamente 30, 40, 50, 60 años, eso está fresquito en la mente? Fresquito en la mente. ¿Están ustedes conmigo o no? Por lo tanto, fue bien viendo con sus propios ojos las experiencias que plasmaron en la Biblia. Fueron experiencias propias, comieron, besaron a Jesucristo, caminaron con Él, lo vieron hacer todos los milagros, todas esas cosas. Prosigue. Dice, después de investigar todo con esmero desde el principio, un cristiano tiene que hacer eso, no se le puede olvidar. Cuando usted cree en Dios, usted tiene que investigar todo con esmero desde el principio. Y dice, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo. Cuando le damos a la otra vez, mire lo que dice esta palabra en hebreo. En hebreo viene de la palabra bien difícil de decir en hebreo. Parakolouteos. ¿Okay? Es igual a buscar detalladamente para obtener el conocimiento y entenderlo a profundidad. Cuando usted se acerca a Dios, vaya, busque en profundidad, detalladamente, acérquese en relación a Dios, porque lo único que lo va a llevar a usted a una relación mucho más profunda con Dios, el Espíritu Santo lo va a motivar, es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, pero nosotros tenemos que someternos a esa voluntad y seguir educándonos en el proceso de nuestro caminar. ¿Para qué? Para acercarnos, para entender, porque tú, muchachito, si te vas allá afuera y le hablas a otros muchachitos allá, te van a coger y te van a tortuzar. ¿Está bien? Pero cuando usted está bien preparado, entendiendo de que no hay duda, y vamos a llegar ahí para que ustedes vean. Sígueme. Para que puedas estar seguro de ¿qué? De la veracidad de todo lo que han enseñado. ¿Para qué? ¿Por qué nosotros deberemos estudiar? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué deberíamos estudiar mucho más profundo las cosas que nosotros venimos a ver aquí? ¿Por qué? Para que usted esté seguro de la veracidad de todo lo que se le ha enseñado. Y mira dónde viene la palabra veracidad. De una palabra de una palabra griega, que dice que se puede pronunciar aspaleia. Yo todavía estoy en griego, porque tampoco aprendí. En hebreo, no en griego, perdón. Entonces, dice, ¿qué significa esto? Firmeza que es igual a una seguridad total, verdad exacta. Firmeza que es igual a una seguridad total. ¿Qué? Verdad exacta. Y él dice, para que usted esté seguro de esto y no tenga duda. ¿Cuántas personas van a la iglesia, se sientan por cultura, llegan aquí a adorar al Señor, pero cuando van allá afuera no se tienen muchas dudas acerca del poder de Dios? Y eso es una de las cositas que nosotros tenemos que arreglar, es necesario e importante. ¿Ok? Sígueme. Cambia, Pablo. Ahora, miren bien esto, ¿por qué es importante todas estas cosas? Ya yo les hablé. Es importante aprender todas estas cosas y buscar más allá, está bien, de las cosas que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, en los tiempos de hoy, dice en 2 de Timoteo 3:1-15 de esta manera, del carácter de los hombres de los posteriores días. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. ¿Cuántos de ustedes agree con eso? Ok, sigamos.
Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. ¿Cuántos de ustedes saben eso? ¿Verdad que eso está como que bien igualito a lo que estamos viviendo? O sea, mira lo que dice: serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No consideran nada sagrado. Por eso es importante, y seguimos, dale. Mire dónde sale la palabra tendrán amor por sí mismos. Viene de la palabra que se llama philautos, que significa una persona solamente preocupada de sus deseos egoístas. ¿Cuántos de ustedes han experimentado eso? Algunos de ustedes, nosotros personalmente, todos nosotros hemos experimentado todas esas cosas. Buscamos todo lo que es para nosotros. Todo lo que es para nosotros. Pero hay otras personas que se van beyond and above. Buscan solamente sus propios deseos. Buscan solamente alcanzar lo suyo. No miran a los demás. No respetan a los demás. Y en eso es que estamos caminando nosotros los que creemos en Dios. Cuando una persona que tiene solamente amor para sí mismo, que es fanfarrón, que lo que busca es tu dinero y todo ese tipo de cosas, tenemos diferentes circunstancias. Ahora, la palabra que serán fanfarrones y orgullosos, significa en griego, arrogantes, creen en lo que lo pueden lograr todo. Ustedes no se han parado muchas veces, han visto personas que se paran y podemos verlo porque yo lo veo por la televisión todos los días. Yo no sé si ustedes ven televisión, mucha gente predicando en la televisión, yo los observo para aprender y me doy cuenta que lo que ponen es una actitud de orgullo en las personas, de que ellos lo pueden lograr todo y no toman necesariamente la opinión de Dios en el proceso y la voluntad de Dios en el caminar de tu vida. ¿Está bien? Si no, yo lo voy a lograr, yo no tengo ningún problema con ser positivo. El problema que existe aquí es que podemos ser tan positivos que el cable se nos puede cambiar a negativo. Personas que, por ejemplo, caminan en el proceso de Dios y obviando los planes de Dios acerca de los propósitos por los cuales estás pasando por esa crisis. Sea que Dios la haya puesto, o sea que no. Dios nos enseña en el momento de la calamidad, Él mismo. Y tenemos muchas cosas en la Biblia que nos demuestran que Dios en medio de la calamidad de una persona, el apóstol Pablo oró 3 veces, quita de mí este aguijón. Y oró 3 veces y Dios le dijo, bástate de mi gracia. Y lo dije la última vez, ¿por qué? Porque en esa debilidad tuya se perfecciona mi poder. Por lo tanto, Dios sí manda. Hay personas que son tan positivos de que yo estoy muriéndome de enfermedad, mas sin embargo yo no estoy enfermo, por fe. No es eso. Así eso es lo que llama a Dios a hacer. Lo que llama a Dios a hacer es, dice, sí, estoy enfermo, pero miren mi enfermedad, el gozo que proyecto. Esa es la diferencia. Mira, sí, estoy pasando por una crisis en mi vida en este momento, pero mira el gozo en el cual, en medio de la calamidad, en medio de la tristeza, en medio de la economía bajita, en medio de todas esas cosas, yo puedo vivir una vida demostrando el amor de Dios. Porque le hice una pregunta, creo que fue a Ricardo esta mañana, y le dije a él esto: ¿en quién usted quedaría impactado más? Si una persona viene donde usted le dice un milagro tremendo de que Dios lo sanó de una enfermedad. ¿Está bien? Y viene y le dice el milagro. O si hay una persona que viene a donde usted y tiene una calamidad tremenda física, pero en ese momento se para donde usted y le dice, gloria a Dios por las situaciones, y empieza a hablarle a usted como si nada le estuviera pasando. Entiende su situación, pero vive de gloria en gloria y de gozo en gozo, porque la tribulación que entra y llega a su vida es porque dice, Él causa paciencia y causa un gozo y causa una cierta cosa. ¿En cuál de estas dos circunstancias usted quedaría mucho más sorprendido? ¿En una persona que Dios sanó de una enfermedad o un milagro, o de una persona que en medio de su tribulación adora a Dios? ¿En cuál de las dos? En las dos quedaríamos, pero en esta hay algo. ¿Cómo esta persona en el medio de su situación puede mantenerse de esa manera? Puede mantenerse. Entonces, proseguimos. Dale otra vez, Paola. Ahora, se burlan de Dios,
dice, blasfeman a Dios y no estiman nada espiritual. Nosotros nos movemos en el proceso de nuestra vida de esa manera. Y dice, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos y no considerarán nada sagrado. Nosotros vivimos en eso, por eso es que nuestros pensamientos cuando salimos allá afuera tenemos tantas calamidades, porque cuando nos reunimos con tantas personas que son así, lo que aprendimos en un domingo, en un día, en una clase bíblica, en un momento dado, en algo momentáneo, en esa hora que vinimos aquí a la iglesia, salimos allí y tenemos tantas personas con tantas calamidades y decimos, ellos son tantos y nosotros somos los pocos, ellos son tantos, lo que entonces, por estadística, si es tanto, es lo normal. Entonces, ¿seré que yo estoy mal? ¿Seré que yo estoy confundido? ¿Seré que esto de Dios es una falacia? ¿Será eso? No necesariamente. Pero seguimos. Dice, no amarán ni perdonarán. Dicen, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán a lo que es bueno. Y dice, traicionarán a sus amigos y serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en el lugar de amar a Dios. Dale ahí, Paola, y mire que sale. La palabra que dice no tendrán control propio, sale de una palabra que es bien difícil de pronunciar en griego. Y se puede pronunciar bien cercano a krates, inclinados al exceso. Cuando nosotros caminamos afuera, venimos aquí, Dios pone una semilla en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando salimos allá afuera tenemos muchas personas inclinadas al exceso. Entonces eso puede poner dudas en la persona si no está anclada en Cristo, si no busca, si no hace como Lucas, que buscó profundamente todas las cosas para no tener duda y enseñárselas a Teófilo. Sigue. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Entienden eso? En todas estas cosas nos encontraremos nosotros todos los días. Usted se sienta a la televisión y pone Discovery Channel o History Channel, y usted comienza a ver cosas grandes. La otra vez estaban enseñando los otros días algo, eso fue un rendering. ¿Cómo se le dice rendering en español? Como cuando hacen una estructura y hacen un rendering y usted ve por las puertas y todo digital. Y pusieron cuando Moisés pasó y vino Josué y vino a ser el líder del pueblo de Israel y estaba caminando y ellos estaban rodeando a Jericó y pusieron toda la estructura de Jericó digitalmente. Y decía, en Jericó habían aproximadamente 3,000 personas viviendo y dentro de esas 3,000 personas viviendo habían aproximadamente 200 soldados y unas paredes bien anchas, y el pueblo de Israel tenía aproximadamente unos 50 a 60,000 soldados con espada y con de todo, y ellos rodearon y caminaban y le daban vuelta hacia Jericó. Le daban vuelta porque Dios le mandó que le daban vuelta a Jericó. Y en History Channel decía que en el 7º día comenzaron a tocar las trompetas, y cuando tocaron las trompetas se formó un terremoto terrible y se cayó todo, pero como ellos eran más, pudieron pelear contra Jericó. Eso es lo bien. Y la pregunta salió en History Channel de esta manera: ¿acaso lo que hizo el pueblo de Israel alrededor de Jericó fue un milagro de Dios o fue algo científico que sucedió que se puede explicar palabra por palabra? ¿Usted está viendo lo que están haciendo todos estos programas? Entonces dijeron, pues claro que sí, Jericó tenía un miedo terrible, la Biblia lo dice, porque habían tantos soldados, pero el que derrumbó la pared, dice la Biblia, ¿quién fue? Jehová de los cielos. Pero ¿quién fue el que enseñó? Ahí en History Channel pusieron una pregunta que le puso a millones de personas la gran pregunta en la cabeza: ¿acaso eso fue un milagro de verdad? ¿O eso fue otra cosa distinta? ¿O acaso no? Porque, no, espérate. Y tantas preguntas incógnitas en la mente de los corazones, de los seres humanos, hace que nosotros, y tanta presión, porque es la mayoría, que si usted no está solidificado en Cristo y busca bien todas aquellas cosas, usted se va a ir con el río. Prosíguelo. Nosotros somos diferentes, de tal manera que Lucas le estaba hablando a Teófilo para que él estuviera solidificado. Nosotros somos diferentes y nosotros vamos, y pásalo otra vez, somos diferentes. Si usted ve un montón de azul, usted está en el medio. Usted tiene que ser diferente.
usted tiene que buscar más allá de lo que probablemente usted ha buscado hasta ahora. Prosiga. En Timoteo 3:10 dice de esta manera, en el mismo lugar, observe bien, dice, pero tú, para mí, pero tú es importante. Pero tú, en medio de un lugar difícil de vivir, tú, en un lugar difícil de vivir, tú, en un lugar de diferentes circunstancias, de una ciencia moderna que lo que está haciendo es sacando a Dios hacia un lado y quiere probarlo todo científicamente, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo te enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de la vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Aquí usted viene y se reúne en esta iglesia. Y usted aquí va a conocer la constancia de los líderes. Aquí usted va a conocer la constancia de las personas que le enseñan. Aquí usted va a ver también el propósito por el cual aquí en este lugar se reúne. Aquí usted va a conocer todas esas mismas cosas, el amor, la paciencia, la fe y todas esas cosas. Aquí es donde usted tiene que hacer esas preguntas difíciles. Aquí es donde usted tiene que poner a Sonia ahí y que cuando haga la pregunta ella haga así y que lo busquen entre los dos y que todos ustedes estén constantemente buscando. Porque el mundo allá afuera te va a hacer tantas preguntas y va a derribar tu fe si está basada en las cosas impropias. Pero tú eres diferente. Pero tú, cambie su nombre, cambie Timoteo, ponga el nombre de usted, pero tú. En 2 Timoteo 3:14 y 16 dice así otra vez, pero tú debes mantenerte fiel. Pero tú, dentro del contexto de lo que yo les dije, habían hombres así, hombres perversos, hombres que buscan tu dinero, hombres que hacen esto, hombres que quieren lo suyo, hombres que quieren aquí, hombres que quieren allá. Todas estas cosas, no te sorprendas si un amigo a ti te ha echado hacia un lado, no te sorprendas, esas son cosas que ya la Biblia lo dice. Pero dice, pero tú permaneces fiel en las cosas en que se te han enseñado, sabes que son verdad. ¿Por qué sabes que son verdad? Esa es la pregunta. ¿Cómo sabemos que es verdad? ¿Cómo sabemos que es verdad? Y vamos a darte unas cositas ya mismo para que... A mí se me paraban los pelos cuando yo las estudiaba. Dice, porque sabes que puedes confiar en quienes te han enseñado. Desde la niñez se te ha enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado que la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. En el mundo, yo le digo a mi familia, ¿verdad? Los muchachos me dicen, mira, un día te van a botar de aquí. Me dicen todo el tiempo en el trabajo, unos amigos míos. Dicen, un día te van a botar de aquí porque te hablas de Dios mucho. Y ahí tú te van a agarrar un día, muchachos. Y cuando te agarren hablando de Dios una persona, te van a hacer... Y yo me río por estas circunstancias. Y yo, pero ¿cómo rayos tú te ríes? Cuando tú sabes que si te agarran aquí en el trabajo hablando de Dios, te van allí. ¿Sabes por qué yo me río? Porque eso fue lo que Dios me llamó. Y si a mí me botan de aquel lugar, significa que Dios tiene otra cosa mejor, ¿verdad? Eso significa confiar totalmente en lo que Dios tiene que decir. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la vida. ¿Por qué? Porque te hace libre. ¿Por qué? Jesucristo. Y no hay otra cosa, aunque el mundo diga y te pueda venir conciencia delante de tuyo, toda verdad entre mentiras, interlazada, ahí en ese momento puede confundirte. So, tienes que estar solidificado y permanecer fiel. Miren bien esto. ¿Podemos confiar en las Escrituras, sí o no? Claro que sí, podemos confiar y vamos a entrar a unos puntos ya mismo. Mire cómo esa muchacha abraza y me encantó esa foto. Porque usted tiene que abrazarse a ese libro. Porque usted tiene que agarrar esa Biblia y ponérsela aquí. Porque la Biblia no funciona solita, así metida aquí. Yo tenía una amiga mía que ponía la Biblia así en el carro y la abría para que le diera, para que no robaran el carro. Y yo entiendo sus peticiones de las personas, pero cuando yo veo donde ella, le digo, wow, tremendo. Mira, esto es lo que hay que hacer con la Biblia. Tú la cierras aquí porque se te va, el sol la va a dañar. Entonces lo que tú lo vas a hacer y se la pega al pecho, abrázala. Eso es lo que tú tienes que hacer. La Biblia tiene poder cuando está entrando por tus ojos, entrando a tu corazón, entrando a todas tus entrañas, entrando a tu vida entera, entrando en todas las esquinas de tu ser. Ahí es donde tiene poder. Pero no así en la esquinita. No así en la esquinita. Porque si la dejas ahí y eres cristiano, cuando te hagan las preguntas te vas a quedar así. Y en vez de ser una ayuda, verdaderamente sería difícil. Porque viste, ¿ves? Por eso es que yo
A mí 7,000 veces personas ateos se han enfrentado conmigo y me han dicho, dame evidencias. Y yo le digo, bueno, para estas evidencias tienes que hacer una sola cosa. ¿Sabes cuál es? Sentarte ahí, callarte la boca, no hablar más y esperar que yo hable aproximadamente por 1 hora para explicarte todos los detalles necesarios, porque tú me vas a responder para atrás, yo te voy a escuchar cuando tú termines, yo me siento contigo y te voy a explicar las evidencias. ¿Me entiendes? Hay que estar bien preparado para esas cosas. Cada cual tiene su llamado para hacer eso, pero a la misma vez usted está preparado porque se evita tantas cosas, mi hijo. Tantos problemas. Cuando uno se ve de la Biblia, no se evita los problemas. Y yo te lo puedo decir. Tengo 34 años. Ya me pasó mira, 34 años. Y no se evitan los problemas. Uno se evita tantas circunstancias. Si yo pudiera darle para atrás, yo le diera. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Porque gracias a Dios que tu misericordia a mí me trajo y esas experiencias pasadas fueron de propósito también. Ahora, dele. Una de las cosas importantes que a todo el mundo se le hace difícil aquí en este mundo de hoy, especialmente lo que yo me enfrento todos los días, es si la Biblia la escribió, ¿es inspirado o no? O la Biblia fue que porque eso lo escribió un hombre. ¿Cuántos de ustedes le han hecho esa pregunta? Levante. ¿Cuántos de ustedes le han hecho? No, pero ¿cómo va a ser? ¿Es que eso lo escribió un hombre? Y yo me digo, pues claro, mi hijo, porque Dios es trascendente, pero Dios utiliza manos de hombre porque Dios no. ¿Está bien? Dios es trascendente y pudiera bajar en una nube tremenda y caer aquí así y con sus propios así hacer la Biblia, tremendo, y eso es lo que la mayoría de las personas viendo las películas creen que va a suceder, pero Dios es un Dios tan diferente que le gusta comunicarse con los hombres de una manera, no quiero poner a Dios místico, pero de una manera misteriosa, lo dice en 1 Corintios, porque para nosotros la salvación, Jesucristo, es locura para el mundo, es un misterio que solamente lo que Dios le revela a ese misterio es a usted. Yo he tenido personas que me han dicho, cuando yo leo la Biblia, Javier, yo me quedo dormido en todas las esquinas, pero todavía están en un proceso, no han creído en Dios. Yo trato de hacer lo que tú me dices, y yo leo, yo me quedo dormido. Mira, pero tú viste lo que dice aquí, yo la sé. Pero si yo leí eso, ¿me vas a entender? Pero si yo leí eso, es un misterio que Dios revela en los corazones de las personas que aman a Él, que lo siguen a Él. Es un misterio que nos pone a nosotros en una posición mucho más alta de revelación para vivir en este mundo y entender las cosas que suceden antemano, antes de que sucedan. Dale. En 2 Timoteo, escriban todas estas cosas, vamos a llegar a unos ejemplos bien terribles. Yo espero que ustedes se vayan preparando, ¿verdad? Y vayan haciendo así y calentando bien, ¿ok? Dice así: toda la escritura es inspirada. Estas son una de las cosas de los versículos que dice que la escritura es totalmente inspirada, que la mayoría de las personas que dicen que no lo son, se les olvidó leer. ¿Está bien? Observa. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados. Escuche bien, ¿por qué nosotros vamos a vivir cometiendo menos errores? Porque nos corrige cuando estamos equivocados y a la misma vez nos enseña a hacer lo correcto. Dale, Pablo. A ver, de las cositas importantes, yo quiero que usted vea, la palabra inspirada viene de la palabra theopeutos, ¿ok? En griego, que significa aliento del Espíritu de Dios. La Biblia es el mismo aliento del Espíritu de Dios. Y yo se lo voy a probar porque todavía existe la pregunta, pero ¿cómo tú me puedes probar que la Biblia es aliento del Espíritu de Dios? Dame a mí una prueba contundente, una evidencia sólida en el cual yo pueda decir realmente la Biblia es inspirada o la Biblia no lo es. Dios la usa para preparar y capacitar su pueblo para que haga toda buena obra. Por lo tanto, cuando tú lees la Biblia, tú vas a encontrarte esto, te va a preparar, te va a capacitar, te va a hacer que cometas menos circunstancias, te tropieces menos, sufras en el proceso, pero a la misma vez Dios te carga. Y Dios dice la Biblia que Dios te arropará con un entendimiento que tú mismo no vas a poder entender. Te va a arropar, te va a poder llevarte en sus propias manos para que enfrentes las circunstancias de tu vida en este momento. Dios no te saca de tus circunstancias, Dios te ayuda a caminar a través de ellas.
Dios no te saca del problema. Dios te ayuda a ti a que enfrentes cuando fuiste el que causaste el problema y pidas perdón y pidas circunstancias, arregles tu vida. Dios, si es el mismo Dios pasándote por el mismo problema, es para hacerte, llevarte a un lugar mucho más alto. Sí. Ahora vamos a hablar de unas cuantas evidencias. ¿Está bien? Para probar de que la Biblia es inspirada, para cuando te pregunten allá afuera, te van a preguntar. ¿Sabes cuántas veces me lo hicieron a mí? Y todavía. Y dentro de esas evidencias, vamos a hablar de este individuo por un momento. Este individuo se llama Elder Spencer. Y él estuvo aproximadamente desde 1820 al 1903. Escuchen bien esto. Miren qué interesante. Voy a buscarlo aquí un momentito. Ok. Él era un famoso filósofo británico. Y observen bien lo que él dijo. Miren bien esto. Él declaró que había hay básicamente 5 fundamentos de la ciencia. Vamos a entrar en ciencia. Yo espero que ustedes ahora mismo, una clasecita aquí, tú sabes, de ciencia, de gramática a mí no me gusta, pero la ciencia sí. Observen bien. La primera que él dijo, número 1, tiempo, que la ciencia tiene básicamente unos fundamentos. Tiempo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La 2, fuerza. La 3, acción. La 4, espacio. La 5, materia. Tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Esos son los fundamentos que todos los científicos utilizan en todas sus pruebas, en todo lo que ellos hacen, en todas las cosas. Prosigue. Ahora, lo que Spencer no sabía, esto era lo que él no sabía. Dale ahí. Que hace 3000 años atrás un hombre declaró lo que él había dicho. Hace 3000 y pico años de atrás. Un hombre declaró desde el día de hoy eso mismo que él declaró antes de que él lo descubriera. Y mire qué fue. Declaró esto. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese primer versículo nada más está lo que a los científicos se le cae la barba, así, la boca se le abre. Si usted se mete a estudiar esto apropiadamente, usted se va a dar cuenta que los científicos están, especialmente aquí en los Estados Unidos, se les está cayendo. Usan la Biblia para todo lo que tiene que ver, encontrar estrellas, hablar de aquí, buscar por allá, sucesos acá, cosas que sucedieron en las temporadas, todas esas cosas, para biología, para todas las cosas. Observen bien. En el principio, tiempo. ¿O eso no significa tiempo? La palabra utilizada ahí en hebreo es esa. Sí, con la otra, creó. Acción. Cuando tú creas algo, ¿no es una acción? Tú creas algo. La próxima. Fuerza. Dios, fuerza. Porque Dios es fuerza. Dios Elohim. Dios creador. Fuerte que creó. En acción. Los cielos, espacio. En el primer versículo de la Biblia. Ese es el primero, imagínate el segundo, imagínate el tercero, imagínate el cuarto, imagínate el quinto, imagínate llegar por todo Génesis, imagínate pasar por Levítico. Se te va a caer la boca cuando leas la Biblia apropiadamente. Bien, la próxima dice materia. Lo que el hombre dijo es que la ciencia tiene 5 fundamentos, que es tiempo, acción, fuerza, espacio y materia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí fue donde los científicos modernos, desde el 1800 y pico para acá, se empezaron a caer en la boca, se empezaron a caer. Pero ven acá, este es el único libro histórico que tiene el poder de revelar todas estas cosas. Observa. Pero mire quién escribió eso. Moisés. Escuchen bien. ¿Usted cree que Moisés tenía ahí un telescopio? ¿Usted cree que Moisés tenía ahí un... Espera, un momentito, muevo la... Moisés tenía un telescopio. Él tenía un microscopio también. Él tenía un degree en... Espera un momentito. O él no tiene una barba así de grande y caminando en chancleta. Por ahí, de repente, coge un lápiz dentro de esa inspiración. Yo le regalo estas cosas. Dale ahí. Ahora, vamos a proseguir este es Roberto ingresó, vamos a hablar de unas cuantas cositas. Él existió aproximadamente en el 1833 al 1899, escuchen bien. Y él fue un veterano estadounidense de la guerra civil, líder político, orador durante la edad
de oro del libre pensamiento. Él también fue recordado por su gran cultura crítica a la religión y a su defensa del agnosticismo, apodado el gran agnóstico. ¿Cuántos de ustedes entienden lo que es agnosticismo o gnosticismo? Eso es una gran palabra que muchas de las personas que usted camina por ahí le van a preguntar. El gnosticismo es una filosofía que niega al entendimiento humano, o sea, que no le da poder al humano, no le da poder a usted, a usted, a usted y a usted. ¿Está bien? Y la capacidad de llegar a comprender lo absoluto y lo sobrenatural. El agnosticismo, a diferencia del ateísmo, escuchen bien, ¿cuánto usted sabe lo que es ateísmo? A diferencia, no niega la existencia de Dios. Mas sin embargo, ellos creen que jamás, ese individuo creía, que era uno de los grandes agnósticos de ese tiempo, que el hombre no tenía la capacidad de entender las cosas que Dios le iba a revelar al hombre. Y prosigue. Y mire lo que él dijo. Él dijo esto. Él dijo: la inspiración de la Biblia depende de la ignorancia del que la lee. Eso él dijo: el que dice que la Biblia es inspirada es un ignorante. Eso fue lo que dijo. Eso es simplemente lo que dijo. Dependiendo de su ignorancia, depende la inspiración. Prosigue. Ahora, esto es relevante, pues cuando nos encontramos con estas circunstancias, estos hombres vienen caminando por aquí. Y aunque usted no lo vea así, como yo se lo estoy explicando hoy, esto está sucediendo todos los días en las mentes de las personas sin definición. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Una persona puede ser un agnóstico y no saber qué lo es. Una persona puede tener un montón de ideas erróneas acerca de Dios y no saber de dónde provino, pero tiene un origen. Y esto viene de años, siguiendo al ser humano por edades y por edades y por edades y por edades, cambiando sus pensamientos, pero cuando llegamos a Cristo todas esas cosas se rompen. Algunos, para combatir al individuo, mire lo que dice la Biblia, algunos pasajes que evidencian la Biblia que es inspirada. En 2 de Pedro 1, 20, 21, 2 de Pedro 1, 20, 21 dice: sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de comprensión personal de los profetas. En otras palabras, la Biblia, un tipo no se sentó ahí y simplemente trajo su propia comprensión, y dentro de su propia comprensión escribió solamente sus propios deseos. ¿Está bien? Jamás surgió de comprensión personal. Prosigue. Ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Eso es fácil de entender. Prosigue. En 1 Corintios, y escriban todas estas cosas, 2, 12, 13, dice: y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas en que Dios nos ha regalado. Prosigue. Les decimos estas cosas sin emplear palabras provienen de la escritura, de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Eso es uno de los principios fundamentales que en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, nos enseña que la palabra es inspirada por Dios, pero utilizando los hombres, ¿para qué? Para escribirla. Y los hombres, a través de esa inspiración, escribieron todas estas cosas y explicaron cosas espirituales que ellos mismos de otras iban a poder entender o poder escribir. Pues sí. Ahora que vamos a entrar a unas cuantas cosas. Dice: áreas de la conducta y el pensamiento humano. Dale otra vez. Dale. Dice, entiéndame, miren bien esto y enfóquense ahora, ¿ok? Enfóquense. Dice: existe una regla y principios básicos o leyes básicas que gobiernan los procesos de los pensamientos. ¿Está bien? Unas leyes básicas. Pero nosotros vamos a utilizar una en particular. Que en mi opinión es la mayoría de los procesos de los pensamientos que la mayoría de las personas utilizan en este tiempo. Vamos. Dale ahí. Se llama la ley filosófica de la racionalidad. Mire bien. Una persona debería sacar solamente aquellas conclusiones garantizadas por las evidencias adecuadas.
So, cuando usted cree en algo, usted debería basar, ¿qué? ¿Basar qué? Las conclusiones, toda eso que usted cree en conclusiones garantizadas por las evidencias adecuadas. Por eso es que la mayoría de las personas, cuando usted le habla de Dios, se le paran al frente y le dicen, pero dame la evidencia, dame la evidencia. Pero Dios es real, dame la evidencia. Usted deme la evidencia de que Dios es real. O tú me pruebes que Dios te levantó y un ángel te habló, o tú me lo pruebes, me lo grabes, me des la evidencia, entonces yo creo. En conclusiones y garantizadas por la evidencia adecuada. Prosiga. Ahora, mire bien, áreas que se pueden explorar utilizando la ley de la racionalidad. La número 1. Singularidad de la Biblia. Usted vaya a su casa, usted quiere meterse en esto profundamente, vaya y busque la singularidad de la Biblia. La número 2. Fenomenología interna y externa. Usted vaya y busque esto, apúntelo y vaya a su casa. Usted quiere aprender de Dios, métase en eso y usted va a ver, se le va a parar los pelos en su casa. Usted va a decir, ¿qué rayo es esto? Dios mío, esto no pudo haber sido. La tercera, profecías cumplidas. Eso es otra que es terrible. Cuando usted empieza a leer esto, usted dice, pero ven acá, Dios mío, yo he estado dormido toda mi vida, yo no había leído esto, no había visto esto. Prosigue. Su exactitud histórica, eso es otra que es importante donde quiera que usted va. Yo estaba viendo estaba haciendo un research de unos científicos geólogos que decidieron encontrar dónde estaba el monte de Sinaí. ¿Quiénes de ustedes saben cuál es el monte de Sinaí? El que en la Biblia del Antiguo Testamento Dios dio los 10 mandamientos y el mismo Moisés estaba trepado encima de la montaña y ellos vieron un fuego tremendo que cayó y él estuvo ahí por ¿cuántos días? Por 40 días estuvo y cuando bajó con unas piedras. Ellos fueron y se fueron allá directito al Mirelis, para allá abajo, a buscar la exactitud histórica de esta montaña. Escuchen bien esto. La exactitud histórica, cuando llegaron a la montaña, llegaron allí, bueno, aquí dice, pero ven acá, ellos dicen que este es el monte Sinaí, la montaña, pero cuando nosotros lo buscamos históricamente, utilizando la Biblia para poder llegar a ese mismo lugar, esa no era la montaña. Ellos dijeron, no puede ser, vamos a seguir la Biblia nada más para encontrar la montaña. Y llegaron a un lugar, escuchen bien, donde había una montaña bastante grande y tenía una verja que cubría la montaña. Una verja. Había una verja. Y había una casetita con un individuo con una escopeta así. El que se meta a la montaña muere. ¿Ok? Escucha bien. Una de las cosas de este geólogo, como ellos están por allí, dice que por poco los matan, tenían un montón de hambre, hicieron un montón de trueques con gente para comer comida de los ranch. Como no pueden pasar y subir a la montaña, pusieron una de esas maquinitas que ellos ven de lejos para identificar cuál es el material que está encima de la montaña, porque la montaña, escuchen bien, estaba negra en el tope. Yo quisiera ir ahí. Pues mira, si van ahí, tienen que tener cuidado porque ahí los matan. No como aquí. A usted va allí y usted dice, no, yo voy a ir porque la Biblia, Jesús, ¡pa! ¿Ok? Y ellos se vistieron como ellos con barbas terribles, se metieron para allá, se hicieron pasar por esto y por lo otro y empezaron a estudiar. Y cuando él pone, yo no sé cómo se le llama ese instrumento, y empieza a identificar el geólogo qué materia tiene encima de la montaña, era piedra negra cristalizada. Escuche bien, encima de la montaña. ¿Usted sabe cómo eso sucede? La única manera en que sucede piedra cristalizada encima, así de esa manera, es cuando un fuego consumidor de tantos grados, o sea, estamos aquí vamos a que la montaña esté a 30 grados arriba. Ejemplo. De repente baja un fuego consumidor de 15.000, 20.000 grados de ahora a ahora. No es que se calentó a 200, no es que se calentó a 300 grados, no es que se calentó a 500 grados, no es que se calentó a 700 grados y llegó a 15.000. No, es que estaba en 30 y llegó de 30 a ¿cuánto? A 20.000. En un abrir y cerrar de ojos. Y la Biblia dice que cuando Moisés iba subiendo la montaña, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Bajó fuego de dónde? Y la presencia de Jehová se posó sobre el lugar. Escucha bien, eso es nada más en exactitud histórica. A mí se me paran los pelos. Yo quisiera ver esa montaña, pero tengo que tener cuidado porque tengo familia, porque si no, no vuelvo. ¿Me van entendiendo? Es tanto de la prueba. ¿Por qué le tienen una verja alrededor de la montaña? ¿Por qué hay alguien allí con una arma y hay ejércitos rodeando? Escuche bien. Pero la próxima es la exactitud científica, que es la que vamos a tocar en este proceso de esta discusión. Exactitud científica. Dale ya.
Dale otra vez. Ok, si usamos la ley de la filosófica de la racionalidad, nos tenemos que hacer 3 preguntas fundamentales. Aprendan bien, por favor, muchachos, atiendan aquí. 3 preguntas fundamentales que nos tenemos que hacer con esto. La número 1, ¿vale? ¿Son estas afirmaciones verdad o falsa? Si la Biblia es verdad, tenemos que hacer todas estas cosas. Tenemos que estudiar de esta manera, ¿no? Si la Biblia, en el mundo, ¿verdad? Si el mundo creyera que la Biblia es verdad, no habría que hacer todas estas conclusiones y todas las hipótesis y todos estos pensamientos y poner todos estos cabos unidos. Pero vamos a pretender que la Biblia es falsa. La Biblia es falsa. Ahí. Dale otra vez. Si la Biblia es falsa, si son falsas, hay 2 preguntas que se presentan. Estas últimas 2 preguntas. O sea, háganse estas 2 preguntas. La número 1, dale. ¿Podría ser el caso que los 40 autores que escribieron la Biblia durante un periodo de 1600 años en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, estaban totalmente engañados? Dame una Biblia acá. ¿Una Biblia acá? Ok. Los escritores de esta Biblia, inspirados por Dios, 40 de ellos en 3 idiomas distintos, estaban todos confundidos. Dijeron, qué engañados, pobrecitos de ellos. Se lo creyeron todo. Le dijeron al principio una historiecita y la creyeron tanto que ellos siguieron año tras año tras año creyéndola, año tras año creyéndola, y llegaba hasta el día de hoy, y pobrecitos fueron los más engañados de la historia. La tercera, podría ser el caso de que 40 autores sean mentirosos intencionalmente. De que 40 autores se levantaron por la mañana en diferentes años de su vida, separados por cientos de años, pero el primero dijo, espérate, aquí es que yo voy a hacer la cosa más brutal en la historia del ser humano, yo voy a cambiar la historia, voy a meter el embuste más grande que existe y lo vamos a correr por toda la historia hasta el día de hoy. Usted está sentado aquí y esa fue la mentira más intencional, más orquestada, que si utilizamos este sentido, si nosotros utilizamos esta pregunta y la creemos, escuche bien, ni los científicos mismos dicen, eso es imposible. Es imposible que 40 autores en tantos años, con tantos lenguajes unidos por tanta cantidad, mintieron, porque hay una exactitud en todas las cosas históricas, científicas, una exactitud que es imposible. Cuando estos hombres leen la Biblia, inclusive estos científicos que eventualmente vamos a estar hablando en un futuro, escuchen, se caen para atrás y dicen, esto es increíble, esto es inexplicable, es imposible. Una mano, algo divino, metió la mano en esto. Sígueme. Ahora, ¿cuál de estas 3 opciones es correcta? La única manera de que nosotros podemos, la única manera de aclarar este asunto es examinar las evidencias que aprueben o desaprueben las 3 opciones. Y ahí vamos a entrar ahora. Dale. Vamos a usar esto. Dale ahí. Vamos a usar lo que se llama presencia científica. Escuchen bien esto es importante. Esto es importante, muchachos, porque allá afuera le van a hacer 300 preguntas. Y para los muchachitos jóvenes que le van a dar pena a la televisión, en la escuela, en la universidad y todo ese tipo de cosas, observen bien. Presencia científica. Dice, conocimiento de las cosas venideras. Es una de las definiciones. Que dice que no hubiera llegado de otra manera a las páginas de la Biblia si no hubiera sido por la revelación de Dios. O sea, nosotros vamos a buscar en el Antiguo Testamento y en la Biblia cosas que de otra manera, científicamente, que hoy descubrieron 20 años atrás, 30 años atrás, 100 años atrás, 25 años atrás, 200, 300 años atrás, que ya de antemano la Biblia lo tenía plasmado miles y cientos de años atrás, que de otra manera, la única manera que podían llegar a la Biblia, la única manera que podía eso llegar a la Biblia, porque ellos no tenían ni telescopio, ni podían hacer exámenes en un laboratorio, era que alguien, Dios mismo, viniera y les revelara algo que era imposible que ellos no podían, porque si no, no lo podían poder. ¿Ok? Vamos. Dale ahí. Vamos a entrar a la astronomía un momentito, muchachos. ¿Se ve bien? Dale ahí. Dale para la próxima. El profeta Isaías declaró, Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. Escuche bien. Cuando Isaías dijo esto, si usted ve el contexto en el cual vive, se creía
que la tierra era cuadrada. ¿Verdad que sí? Cuando Cristóbal Colón descubrió América, ¿qué ellos creían? Era flat. Los que estudiaron en Puerto Rico. ¿Qué pasó? De que él iba a ir en su botecito y de repente, ¿verdad que sí? Porque era cuadrada. Eso es lo que se creía hasta los otros días. Pero que nosotros creíamos, pues que el mundo creía y los hombres creían que la tierra era cuadrada. ¿Así era la tierra cuadrada? ¿O la tierra siempre había sido redonda? Siempre fue redonda. ¿Y cómo Isaías sabía eso? Porque todo el mundo alrededor de Isaías, donde él vivía, creía que la tierra era cuadrada. Y él batalló con todo el mundo. Si tú buscas, él está pronunciando que la tierra es redonda y todo el mundo en el lugar donde él vivía. Y en ese lugar, cuando usted va al contexto del año en el cual escribió esto, hasta Cristóbal, todo el mundo creía que la tierra era cuadrada. Dale ahí. Observe. El término que se utiliza en hebreo es esta palabra. ¿Cómo se dice? Kuk. ¿Ok? Una esfera que es redonda. Lo que él utilizó aquí, esa palabra que está en la nueva traducción viviente, es esta, que significa una esfera redonda. En otras palabras, se pone en tribuna, la tierra es redonda. La tierra es redonda. Y él está sentado sobre ella. Dale ahí, síguelo. ¿Cómo supo Isaías que la tierra era redonda? Y no plana, como sugería la opinión popular. ¿Quién se lo dijo? Él tenía un telescopio. Él se sentó en un barco como Cristóbal Colón y él fue y manejó a ver qué pasaba si la tierra se iba como cuadrada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién se lo dijo? La revelación. ¿Quién se lo dijo? De otra vez. Su exactitud fue su exacto evalúo, simplemente una buena suerte. Cuando todo el mundo dice que es cuadrada y él se va de que es redonda. ¿Y eso quién se lo dijo? Él no había espacio y no había Challenger, ni tampoco había nada de eso, ni habían satélites. Él estaba, mira, con un vestidito hasta allá abajo, así, todo sucio, me lo imagino. Con una barbota así bien grande, yo me lo imagino, como Left Behind en la película, cuando vinieron a mirar la película de Left Behind y entran los dos profetas y están así, todo barbujas así, y toda esa vaina así. Vamos, así parecido a mí. Vamos a usar otra importante. Una de las cosas que yo quiero que ustedes vean es esto. Aquí ustedes ven como un pozo y ustedes ven que hay como una luz. Ustedes no se dan cuenta de algo, que la luz como que viaja directa así, ¿verdad que sí? Usted usa un flashlight y cuando usted hace así, ¿para dónde alumbra? Para frente. ¿Acaso alumbra para atrás el flashlight o yo tengo que mirar el flashlight para atrás? ¿Verdad que sí? Ahora, en Job 38:19 mira lo que dice. ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba? Una pregunta, el camino de la habitación de la luz. ¿Y dónde está el camino de la tiniebla? Esto le ha roto el cerebro a la mayoría de los científicos. Porque el que dijo esto y descubrió que la luz se movía a tal velocidad y hacía tal cosa fue Isaac Newton, que tuvo muchas exposiciones acerca de esto y vamos a hablar de eso ya mismo. Entonces Job hace muchos años atrás dijo, ¿por dónde iba el camino de la habitación? Dale. Y sale, el camino de la habitación, sale una palabra que se llama derek, que es igual a senda o vía. Escuchen bien, miren esto. La luz va moviéndose en línea directa. La luz no da curvas alrededor, porque si yo alumbro aquí ahora mismo y la luz diera curva alrededor de esto que está aquí, alumbrará por detrás, pero la luz se mueve en una línea directa por una senda. ¿Están entendiendo ahora lo que está diciendo Job? Y está diciendo abajo que la oscuridad está en un pozo. Que la oscuridad no necesariamente se mueve, sino que la luz es la que se mueve. Nosotros apagamos las luces y entra la oscuridad. La oscuridad está ahí y no se mueve. Pero, dale otra vez. Ahí está, la palabra viene del camino de las tinieblas, viene de Magón, que es igual a paraje o sitio, es un paraje, es un lugar que no se mueve, está en todos lados, mas sin embargo la luz se mueve de una manera directa. Ahora, pásale para que tú veas ahora. Isaac Newton en enero, vivió desde enero 4, 1643, marzo 31 de 1727, mira lo que dijo, que la luz estaba compuesta de partículas pequeñas de energía radiante, que viajaban en ondas electromagnéticas ¿en cómo? En línea recta. Entonces, en uno de los libros más antiguos de la Biblia, ¿cuál es? Job. Job.
En ese libro, los científicos están metidos en Job todos los días, porque revela tantas cosas, le da tanta luz a lo que ellos tienen que estudiar y buscar, que se pasan todos los días. Habla de las estrellas, habla de muchos animales, habla de ciertas cosas, que podemos estar aquí todo el día. Dale otra vez. Dice, los científicos saben ahora que la luz viaja en una velocidad de 13,000 kilómetros por segundo. Job decía que la luz se mueve a través de una vía derecha. Y ahí, ¿quién le dijo esto? Pásalo. ¿Quién le dijo esto a Job? Job es uno de los libros más antiguos. ¿Dónde ese hombre vivía? Debajo de las estrellas, probablemente en una casita hecha de barro, o lo que sea que haya por ahí. Imagínense, en el contexto de él, con chancletas por ahí, con un montón de vacas. Nosotros vivimos debajo de un techo y no vemos casi las estrellas. ¿Me van entendiendo? Cuando ustedes han salido afuera y han visto las estrellas y sentados aproximadamente por lo menos 1 o 2 veces a la semana a ver las estrellas? ¿Cuántos de nosotros literalmente nos perdemos de esas bendiciones? Cuando yo lo veo esto, yo me salgo afuera y me quedo mirando para arriba así, y yo digo, a rayo, yo miro así, yo me sorprendo. Porque la admiración de la vida tuya y la revelación de tu vida va a venir. Y ese amor por Jesucristo, por la admiración que tú tienes de Jesús. Sin admiración no se puede. No se puede. Mira lo que dice en Salmo 5:6. El sol sale. Mira, yo voy a estar hablando aquí un poquito de allá arriba. Por favor, si tienes alguna pregunta, me preguntan a último. ¿Está bien? Dice, el sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Aquí es donde la biología entra, caballeros. Aquí es donde la biología entra, y los científicos que estudian la biología se les cae la boca. ¿Cómo rayo el salmista entendía que el sol, sin el sol, ¿quién se muere? Todo. Si está el sol, usted se muere. Escucha, dice, nada se puede ocultar a su calor. Pero observe bien. Y arriba dice, sale de un extremo de los cielos y sigue el curso hasta llegar a otro. Ahora, vamos allá, dale allá. Por años se enseñó la teoría geocéntrica. Escuchen bien, presten atención, esto es importante. Dice, es una antigua teoría que coloca a la Tierra en el centro del universo y los astros, incluso el Sol, girando alrededor de la Tierra. En otras palabras, antes se creía, está bien, que la Tierra estaba aquí y el Sol le daba vuelta. ¿Ok? Y la Luna le daba vuelta. Y todo el universo le daba vuelta a la Tierra. Éramos los únicos. Lo único. Mas sin embargo, el salmista dice que el sol, dentro de esa teoría, dale otra vez, dice, luego se descubrió que el sol se mueve. Escuchen bien esto es importante para que cuando alguien le pregunte y ustedes vean, 965.580 kilómetros en su órbita, tan grande que le tomaría 200 millones de años en completar. Escuchen bien, déjenme explicarle esto. El sol está aquí. Ya se sabe que el sol la Tierra le da vuelta al sol, ¿verdad que sí? Y nosotros sabemos ya que la Luna le da la vuelta a la Tierra. Pero el sol le da la vuelta al universo. ¿Ustedes están dándose cuenta? Y lo más brutal de esto, que el universo, la constelación de nosotros, esta parte aquí, de nuestro planeta, está posicionada en un lugar específico que nos permite ver la multitud de las estrellas, dicen los científicos. Si la Tierra, si el Sol no estuviera posicionado entonces dicen los científicos, en el lugar correcto, nosotros nos perderíamos las estrellas. Escuchen bien. Entonces, el salmista está diciendo que el Sol se mueve en su órbita. El Sol tiene un lugar y va hasta el infinito y se mueve. Cuando los estudiosos de este tiempo, de la geocentricidad, y los científicos de ahora ven que el salmista, tanto tiempo atrás, dijo que esto era de esa manera, ¿qué sucede? ¿Quién se lo dijo? Eso prueba, dentro del contexto de la ciencia, que él no tenía microscopio. ¿Cómo iba a saber? Tú no puedes ni mirar el sol derecho. Tú no lo puedes mirar, te quedas ciego. ¿Me van entendiendo? Prosigue. ¿Cómo el salmista sabía que el sol tenía una órbita?
Es una pregunta que nos tenemos que hacer, y ahí es donde está la revelación y la inspiración. Sin microscopio, sin telescopio, sin nada de eso, viviendo alrededor de las estrellas, debajo de las estrellas. ¿Cómo rayos? Sigue, prosigue. Ahora, ven ahora, algunas cosas tienen que ser creídas para ser vistas. ¿Se van entendiendo? Esto es alguna de las cosas que se utilizan en seminarios donde muchos cristianos se sientan a prepararse. Muchos cristianos se sientan a prepararse acerca de todas estas cosas, porque los días en que estamos viviendo no son días que tú puedes explicar a una persona simplemente algo sencillo. Si tú amas a esa persona, si tú verdaderamente amas el Evangelio, tú tienes que hacer lo que Jesucristo dijo. ¿Y qué Jesucristo dijo? Amarlos unos a los otros. Y también vayamos y expandamos este Evangelio a otras personas que conozcan lo que Dios tiene que decir. Y cuando tú te reúnes con un muchachito en este tiempo, te hace 400 preguntas que ni su papá se la puede contestar, que si tampoco su mamá se la puede contestar, que el tío no se la puede contestar. Y cuando va a la iglesia simplemente ve ciertas cosas, lo entiende irracional, se va del lugar y verdaderamente no lo entiende y no vuelve atrás, porque encuentra lo del mundo más racional y más inteligente que lo de Dios. Pero estas cosas ahora mismo verdaderamente no tienen sentido. Estas cosas ahora mismo no hacen y te dan luz acerca de cosas. De otra manera no estuvieran en la Biblia si no hubieran sido inspiradas. De otra manera no hubieran sido. Y ahora mismo todas estas cosas descubiertas en este tiempo fueron hace pocos años atrás. Y todas estas cosas fueron escritas cientos y cientos y cientos y cercanos de miles de años atrás. ¿Ok? Dale ya. Ahora, no le des más. Aquí yo voy a cerrar. ¿Ok? Pero una de las cosas que yo quiero sembrar en tu corazón a esta hora es motivarte. Es motivarte a que busques, a que te sometas a esa búsqueda, de que no permitas que nadie te enseñe. Y si alguien te enseña, no lo tomes. Ok, enséñame. ¿Me enseñaste? Ok, déjame buscar lo que me enseñaste. ¿Me enseñaste? Déjame buscar lo que me enseñaste. Te escuché. Déjame ver dónde está. Déjame buscarlo. Déjame hacer. No permitas que nadie corra el destino de tu vida espiritual, nada más que Dios y tu relación con Él. ¿Entiendes? Que no dependa del pastor. Que no dependa del maestro. Aunque todo eso es bueno. Aunque todas estas cosas son buenas. Ir a una clase, sentarse, observar todas estas cosas. Pero si en algo sí yo puedo decir, le doy la gloria a Dios por eso. No a mí nada, ¿ok? Por su gracia Él me llamó, por su gracia me atrajo, puso la inquietud de buscar más allá de lo que yo escuchaba en mi casa, de lo que yo escuchaba con Sonia, de lo que yo escuchaba alrededor, porque yo tengo la necesidad de creer con solidez. Con solidez. Y esa solidez me hace a mí no temer. Y como yo le dije a ustedes hace un tiempo atrás, escuche bien, esta solidez y esta admiración a Cristo te saca a ti de ¿qué? Del temor a ¿qué? Al sufrimiento. Y del temor a pararte al frente de una persona y hablarle y decir, yo creo en Dios. Una muchacha, yo tuve una circunstancia con una muchacha que es bien difícil en el trabajo, escuchen bien, que ella trabaja en la parte de organización. Y ella me llama y me insulta por teléfono bien terrible. Y yo me quedo, terrible. Y yo le digo, ok, no te preocupes, si no me puedes ayudar ahora, me puedes ayudar después. Ahora no se puede hablar porque no se puede. Y le engancho. Después, estamos hablando con ella y ella se me sienta al frente y me dice, me paró por la mañana, se me pilló el dedo en la puerta, yo no sé qué, se me dañó el carro, yo no sé, un montón de problemas, por eso es que ella estaba así. Y se me para al lado y me dice, ¿cómo tú puedes estar tan tranquilo cuando yo te insulto? ¿Y sabes qué yo le dije? ¿Qué yo le dije? Tranquila, tranquilo, olvídate de eso. No, tranquilo, pues si son las cosas de la vida. No, miren, que me voten. ¿Sabes qué yo le dije? Porque el Señor está en mi vida. Y cuando ella me miró así, me hizo, no esperaba la respuesta. Fue una bofetada. No esperaba la respuesta. Pero ¿qué es lo que me hace a mí hacer así? Esto no es mentira. Aquí hay evidencias.
Esto no es el querer. Creí, vine, creí y ya. Y se acabó y me fui con una ilusión para casa. Y me voy para casa con una ilusión. Y allá en mi casa vivo esa ilusión y cuando ya se me van las cositas del estómago de ilusión, se acabó mi relación. No. Esto tiene fundamento para que usted se solidifique y pelee por su familia, y pelee por sus hijos, y pelee en su trabajo, y pelee por su vida, y pelee por las cosas venideras. Y cuando la bendición llegue, se la disfrute. Y cuando la dificultad llegue, la enfermedad y la pobreza llegue, se la goce. Porque lo poderoso de esto es que en ningún momento Dios nos va a sacar de esas circunstancias, sino que nosotros vamos a ser espejos de su grandeza. Lo que significa eso es que Dios no lo puede sacar a usted de su problema. Sí, no ore por esas cosas. Ore porque Dios lo mantenga en medio de ese problema y usted pueda pedir amor en medio de la circunstancia difícil, porque usted se convierte en un espejo y cuando la gente lo mira, refleja a usted a Dios en medio de las circunstancias. Señor, quítame de aquí, Señor, quítame de aquí. No, Señor, no me quites de aquí, Señor. Hazme un espejo para que yo pueda aprender lo que me tienes que decir. Hazme un espejo, Señor, para que yo pueda reflejar lo que tú tienes que decir. Hazme un espejo, dame gozo en medio de mis circunstancias, porque Él tiene propósito en todo lo que hace, sea malo o sea bueno. Pero para eso usted tiene que entender, nunca vamos a entender la multitud de su grandeza, porque es más grande, tan grande como de aquí a Saturno. Usted todavía no puede hacer eso, ni tirar una piedra y darle a Saturno. Es tan grande como eso. Por lo tanto, simplemente, deje que Dios controle su vida. Deje y sométase y busque. Y esa solidez y esa admiración lo va a usted a caminar. Y usted se va a evitar tantos problemas y tantas circunstancias en el proceso y en el peregrinar de su vida, hasta que Dios se lo lleve a un lugar mucho mejor que este. Amén. La próxima vez vamos a ver más. Y ahí se va a poner más cangre. Porque vamos a empezar a hablar hasta de vitaminas. Vamos a comenzar a hablar acerca inclusive hasta de la sangre. Vamos a hablar de todo, de los linfocitos. Vamos a hablar de todo, que en la Biblia está toda esa cosa y usted se queda para atrás. Usted tiene que seguir para añadir, escribir todo esto y estudiarlo, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer la próxima vez. Bueno, bajen sus cabezas un momentito y déjenme orar para terminar. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú, Señor, has venido aquí y me has traído para hacer algo diferente. Yo te doy gracias a ti, Señor. Te doy gracias a ti, Señor, y gracias por todos estos muchachos que están aquí en el día de hoy para, Señor, escuchar, aprender de ti, Señor. En la iglesia primitiva, Señor, se reunía la iglesia como comunidad y se reunía, Señor, en exhortación y se reunía, Señor, para cantarte y se reunía, Señor, para adorar los unos con los otros, Señor, y se reunían, Señor, para aprender, para estar sólidos, Señor, en lo que tú tienes que decir y estar preparado para enfrentar las circunstancias difíciles cuando lleguen. De tal manera que estos versículos, Señor, y esta grandeza de tu palabra, y todo esto, Señor, en nuestras dificultades, un versículo puede entrar a nuestro cerebro y pasarnos firmemente a través de la dificultad. A través de se necesita una sola palabra que nuestro cerebro pueda entender, para que haya una revolución violenta en el corazón de esa persona y sea radical en su vida, en la relación con Dios, y sea amoroso y radical en amor con los demás, para llevar tu palabra, Padre, a diferentes lugares y ser espejos de tu luz, ser espejos de tu propia cara, que cuando nos vean ya no vean a Javier, que cuando nos vean ya no vean a ninguno de ustedes, sino que vean a Cristo y a Dios reflejado en cada uno de los pasos de nuestra vida. Te doy gracias, Señor, y te pido por las necesidades de nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, porque esta iglesia fue llamada para traer, Señor, sabiduría y preparar a hombres y mujeres como soldados en el caminar de su vida. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amado. Amén. Amén.